al parentesco. Entonces, cuando los romanos querían establecer su estatus civil, recurrían al parentesco y para ese efecto establecieron lo que se llama línea y grado. Entonces, la línea es cuando una persona desciende de otra. Así, una persona que es padre tiene un hijo, a su vez el que le sigue es un nieto, el otro es un bisnieto y el último es un tataranieto. Y entonces ese es un parentesco en la línea de parentesco y que es la línea recta de parentesco. Y, y, cada, y cada generación forma un grado de parentesco. Entonces, por eso nosotros hablamos de parentesco de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado. El código canónico basado en el derecho romano aceptaba el parentesco hasta el octavo grado. Entonces, además, no solamente crean la línea y el grado, sino que además crean el parentesco o por línea colateral o transversal o línea cruzada, que es cuando las personas no descienden unas de otras, porque aquí en este caso vemos que desciende del padre, el hijo, el nieto, bisnieto, tataranieto, pero en la colateral no descienden unos de otros y en la colateral están los hermanos. Un hermano no desciende de otro hermano, sino que ambos descienden de sus padres. Pero luego están los tíos y los sobrinos y están los primos. Entonces, ese parentesco se llama transversal o colateral, que fue creado dentro del derecho romano. Iguales disposiciones tenemos en la regulación legal de nuestro código civil. Por favor, si tienen alguna duda y pregunta, no tengan pena en interrumpirme, que con muchísimo gusto lo vamos aclarando. Hago yo todo el esfuerzo porque quede lo más claro posible hoy. Porque hay temas acá, muchos temas que ustedes quizá por primera vez escuchan algunos conceptos y entonces no es tan fácil. Y otros pues ya los tienen incorporados en sus experiencias previas y en su conocimiento general. Los romanos también crearon a los heredes, que son los descendientes que les corresponde heredar por derecho propio, que son los hijos y que es lo que también se denomina herederos legítimos. Luego de la familia podían salir las personas, algunas porque se emancipaban. La emancipación aquí, en el derecho actual y en el derecho romano, tiene la traducción de matrimonio. Una persona que contrae matrimonio queda emancipada. Y es una manera también de obtener libertad. Entonces, también había el caso de que cuando perdían la ciudadanía, también perdían la familia. Entonces, era una manera de disminuir a la familia y se le llamaba igual capitis diminutio. Y los esclavos que eran liberados también formaron una clase aparte que se les llamó patronato de libertos y entonces, como les decía, una clase también baja, pero muy importante porque siempre los esclavos y los libertos mantuvieron un sistema de producción en Roma. Luego aparece la figura de la patria potestad como el poder que se ejercía sobre los hijos sin límite.
El artículo 252 del Código Civil nuestro establece lo relativo a la patria potestad, pero aquí tenemos que eliminar esa palabra sin límite, porque sin límite, incluso un padre que ejerce la patria potestad sobre su hijo o una madre y como decirse, se exagera o en, en la corrección, se excede en la corrección de su hija o de su hijo, puede incluso incurrir en figuras tipo que están consideradas como delito dentro del Código Penal. El artículo 252 de nuestro Código Actual Civil dice que la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Entonces, vemos pues que la patria potestad es ese poder que se ejerce sobre los hijos. Entonces, la patria potestad se adquiría por el nacimiento de los hijos dentro del seno de ese matrimonio o de la persona que los había procreado y también por adopción. Ahora, la patria potestad también se perdía por muerte, porque se casaban y salían de la familia o porque eran liberados los esclavos sobre los cuales tenían los paterfamilias la patria potestad. Existe una figura dentro del derecho romano que es el manus y el sine manus, y que es el poder que adquirían los hombres al casarse con una mujer, pero se excepcionaba ese poder, entonces, en aquellos casos en que las mujeres tenían patrimonio, de tal manera que entonces el matrimonio era sine manus, era sin manus, porque con manus era solamente para aquellos casos de las mujeres que no tenían ningún peculio y que era la mayoría, en realidad la mayoría de mujeres. Surge también la figura de la tutela, que es un derecho, autoridad y poder que el derecho civil le confiere a un individuo libre con el fin de protegerlo en la impotencia de poder hacerlo él mismo. Entonces, la acción del tutor aquí es la representación del pater familia, porque cuando no se tiene la patria potestad, entonces se recurre a la tutela. Entonces, la tutela se ejerce solamente cuando no existen los padres, cuando el hijo o la hija es huérfana o abandonada, o cuando los padres por X razón no le dieron atención a los menores de edad, como son incapaces de gobernarse a sí mismos, entonces el Estado romano les nombra una persona que les represente y la institución se llama tutela. La Doctora, tutela, perdone. sí, adelante. Perdone que la interrumpa, tengo dos dudas. Voy a retroceder un poquito en donde dice abrogación, en la página 199. Se me hizo un poquito curioso el tema, ¿será que lo podría explicar? Estaba leyendo sobre el hombre de 60 años. Sí, es que la abrogación la tengo aquí al finalito después de ver la tutela y la tutela tengo pero vamos a iniciar para explicarlo. Perdone, licenciada, es que creo que, Pero no no hay, sé, tal vez la versión del libro, ¿verdad? no, sí, no hay, pero no hay pena.
Pero vamos a, como de Gracias. todas maneras lo tenemos que ver aquí, el orden no afecta. Pero entonces, está la institución de la adopción. Entonces, la adopción es el acto jurídico por medio del cual una persona toma como hijo suyo a quien no lo es. Pero la adopción eh, en Roma era para proveer de un heredero al, al propietario de los bienes, al pater familias, que, que no había tenido heredero, tenía obligadamente que tener un heredero para que la herencia fuera la sucesión del patrimonio familiar. Entonces fue un problema que encontraron los romanos de que si fallecía una persona sin herederos legítimos, entonces no había quien se hiciera responsable de las obligaciones y de los derechos que nacían. Entonces crearon la adopción en ese caso, pero además crearon una modalidad de adopción que se llama adrogación. Entonces aquí eran los hombres que podían adoptar, hombres de todas maneras, habían hasta límites de edad para que los hombres pudieran adoptar y había hasta obligación de que lo hicieran en el caso de que no tenían hijos. Pero el caso en la drogación era que podían adoptar incluso a un sui juris, podían adoptar a otra persona adulta, a una persona mayor y libre. Y entonces esta persona tenía que dar su consentimiento para ser adoptado, pero ya sabía que la finalidad era porque se iba a quedar en el momento de la sucesión como propietario, como heredero legítimo y por lo tanto propietario de los bienes. Entonces, esa es la adrogación. ¿Hay algo más que... Muchas gracias, doctora. Sí, tenía bastante curiosidad con eso y creo que lo tenemos en diferente orden en el libro, ¿verdad? No, También, lo que pasa es que yo no estoy viendo el libro, sino que tengo el listado de temas, tengo como un índice nada más. Entonces ahí voy dándole yo el tratamiento. Pero el libro lo tengo a la par, así que no hay pena que aquí lo podemos ver también. Pero y no es cuestión del libro, sino de cómo lo estoy desarrollando yo. gracias. También, entonces, en la página 199 dice en mano que la mujer bajo el poder del marido era considerada dentro de la estructura de la familia agnaticia como hija de su marido, pero también dice si el marido se encontraba bajo la patria potestad de su padre, la esposa entraba bajo la patria potestad que éste se encontrara. Sí. También me causa inquietud eso de que, como en qué casos el hijo, aún ya siendo persona casada, en la época romana, estaría bajo la patria potestad del padre. Porque no había cumplido los 18 años, porque la edad para contraer matrimonio, los varones tenían 16 años y las mujeres tenían edad de 14 años. Hasta hace un par de años en el Código Civil guatemalteco todavía esa era la edad, claro que con consentimiento de los padres, pero esa era la edad permitida. Ahora se derogó ese artículo que viene de 2000 años atrás y se estableció que la edad para contraer matrimonio solo es de 18 años en hombres y 18 años en mujeres. Entonces, si un hombre se casaba a los 16 años y la mujer a los 14, seguían bajo la patria potestad del pater familias y la cónyuge entraba a formar parte de ese núcleo familiar y de esa familia que le llamamos la familia agnaticia, y se formaba un parentesco civil con todos los que llegaban a vivir bajo el seno del pater familias. Pero ese es el caso. Cuando el hombre cumplía 18 años y entonces se emancipaba, ya, y tenía su patrimonio particular, porque eso también dependía de que los hombres pudieran hacer un patrimonio para poder emanciparse, casarse, y entonces ya formaban un núcleo aparte y se constituían en paterfamilias. Pero
Es una pregunta interesante, Natalie, porque eso sucedía en Roma, pero era debido a las edades que estaban establecidas para contraer matrimonio. Sí, doctora, gracias. Justo estaba viendo en la página 197 que decía que el padre tenía la patria potestad y no tenía límite ni siquiera con la mayoría de edad, ni en el matrimonio, ni en ninguna otra situación. Entonces, por eso me causaba inquietud de Sí, por qué era así. es que si era sin límite, seguía siendo, si no se había emancipado, aunque tuviera 18 años y todavía seguía viviendo bajo el domus, seguía la autoridad del pater familias. Ahora, cuando salía del domus y formaba su núcleo por separado, ahí sí ya no había esa relación. Pero aunque tuviera 30 años, si no había salido del domus y no se había casado y seguía bajo la autoridad, y era una autoridad sin límite porque los podían vender y hasta podía disponer de la vida de los hijos, los podían donar, los podían vender. Era todavía épocas, ¿verdad? Estamos hablando de hace más de 2000 años y esto afortunadamente ha cambiado. Los podían, así es, Leslie, los podían matar. Exacto. Muchas gracias, doctora. Bueno, Natalie. Rosalind, ¿habías intervenido o no? Sí, mire que yo tengo duda, por ejemplo, no sé si eso está en el libro, pero me queda duda, porque usted dice que, por ejemplo, si los dos, por ejemplo, el hombre se casaba, pero aún era menor de edad, el papá era el que tenía el poder sobre él y sobre su esposa, ¿verdad? Sí, así es. Y si en dado caso ya el hombre cumplía los 18 años y la mujer seguía siendo menor de edad, ¿la mujer seguía bajo el mando del papá o ya del esposo que ya cumplió la mayoría de edad? Del esposo. Y porque, ya. Gracias, Vic. Sí, porque precisamente por eso existía el matrimonio cum manus y sine manus. Entonces, cuando era matrimonio cum manus, salía de la patria potestad del pater familias y pasaba a la patria potestad del marido, bajo la autoridad, mejor dicho. Karina, por favor. Pero referente a que la mamá es menor, él era mayor, antes de que él fuera mayor, su papá todavía estaba sobre la patria potestad sobre él, también sobre el esposo. ¿Le harían hijos? También. No escuché bien la pregunta porque hay interferencia, Karina. Bueno, entonces se la planteo para es más despacio. ¿Ahora sí me escuchan? O si pudieras escribirla. Permíteme, ¿ahora sí me escuchan mejor? Sí, mejor. Bueno. Que le digo yo que escuché que mientras la esposa era menor y él ya era mayor, aún así el papá todavía tenía patria potestad sobre ellos y sobre los hijos que ellos tuvieran, o ya no. Cuando el hombre cumplía la mayoría de edad y se independizaba, entonces él ejercía la autoridad sobre su esposa. Bueno, pero en ese caso de que porque ya habían salido si salieron del domus conyugal, del domus del pater familias, y entonces se emancipaban por medio del matrimonio, formaban su núcleo, tenían su patrimonio, entonces la mujer, aunque fuera menor o fuera mayor, de todas maneras estaba bajo la patria, prácticamente bajo la tutoría del marido. Bueno, pero referente a que si era menor y él todavía por permiso de los papás que se casaran y fueran menores, siempre tienen también patria potestad sobre los mismos hijos que serían los nietos de los señores, ¿verdad? También. No, porque no pueden haber dos patrias potestades sobre la persona. Ok, esa era mi duda. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, estamos hablando a Leslie quería, Leslie. Sí, licenciada, entonces podemos definir, ¿verdad? Que para salir del manus o poder propiamente derecho, ¿verdad? Las únicas dos
formas eran la emancipación o la muerte del pater family. Sí, así es. Muy Entonces, bien, gracias. encontramos que la tutela que se le daba a los menores podía ser legítima, la que era ejercida por parientes del menor. Podía ser testamentaria, instituida por medio de un testamento, y podía ser legal, que era cuando la misma ley determinaba que una persona que no tuviese padres tenía que ser tutelado, es decir, que se le tenía que nombrar un representante legal llamado tutor. Esa tutela se llama dativa legal o también atiliana porque nació con la ley Atilia. El Código Civil nuestro establece esas clases de tutela porque establece la tutela legítima y establece hasta un orden para ejercerla. Está la testamentaria y está la legal. Había otra en el derecho romano que era la que se llamaba mulieris. La mulieris se le asignaba a las mujeres viudas. Entonces vean ustedes la situación de la mujer de esa época. Salía del dominio del pater familias, pasaba al dominio del marido, y si se quedaba viuda, pasaba al dominio del tutor. Guatemala reconoce la tutela legítima, la testamentaria y la legal. La mulieris es una modalidad que no existe en nuestro derecho. La tutela se puede terminar por la muerte del tutor, porque la persona es sometida a esclavitud, también porque se declara el tutor en pobreza, porque al tutor se le destituye por actuar con negligencia. Si pierde la ciudadanía, también. Y cuando alcanzan la mayoría de edad, también es una forma de terminar la tutela. Los romanos también crearon otra figura que se llama curatela, que era para el cuidado del furiosus y del prodigus. El furioso es el enfermo mental y el prodigus es aquella persona que dilapida su fortuna. De la misma manera, en nuestro derecho, incluido dentro de la tutela, está también el representante legal para los enfermos mentales declarados incapaces civilmente y para aquellas personas también que se pueden declarar incapaces civiles, que no pueden administrar sus bienes debido al uso de alcohol o bebidas y también de estupefacientes. Se les declara la interdicción, se declaran incapaces civiles y se les nombra un tutor o representante legal que administra sus bienes. Eso, como les digo, está regulado de una manera tan similar en nuestra legislación actual. Y existe otra figura que es la figura del protutor, que es una persona que vigila el recto ejercicio de la tutela. Es como la persona que controla al tutor. Entonces se nombra tutor y se nombra también un protutor. Es como una persona fiscalizadora de que haya un ejercicio recto de la tutela.
Los romanos también crearon la figura de la esponsalia, que les llamamos esponsales, que es la promesa recíproca de contraer matrimonio a futuro. Era una simple costumbre, no era una cuestión de derecho, pero sí entrañaba una cuestión jurídica, y que era la devolución de los bienes otorgados en ocasión de un matrimonio que no se efectuó. El artículo 80 del Código Civil tiene regulada los esponsales en el código actual, solamente en un artículo, y el efecto es el mismo: la obligación de los cónyuges de devolverse los regalos en ocasión de un matrimonio que no se efectuó. Entonces, los esponsales es prácticamente el compromiso cuando se entrega el anillo. Eso, como es una costumbre, es una cuestión social, se sigue haciendo. En algunas esferas sociales, el hombre da un anillo y la mujer a su vez entrega un reloj o unas mancuernillas, o un tipo, es como una especie de intercambio de regalos. Pero también pueden haber bienes como terrenos, casas, que se escrituran y se tiene que consignar una cláusula en la cual se establece que esa donación se está haciendo en ocasión de un matrimonio que va a celebrarse en tal fecha. Entonces, si ese matrimonio no se realiza, el donador puede pedir que se rescinda ese contrato y que los bienes regresen a inscribirse en su titularidad de propietario. Luego, como ya que había esponsalias, también había matrimonio romano, aunque habían esas modalidades de matrimonio cum manu, sine manu, y había un matrimonio también llamado confarreatio. Entonces, el matrimonio no es tampoco una figura jurídica, sino que es una figura más de costumbres y más social. Entonces, si alguna persona quería probar su matrimonio, tenía que recurrir a los testigos de la fiesta, porque normalmente se celebraban unas grandes fiestas en las celebraciones de los matrimonios. Y entonces se tenían que remitir a un documento que servía de prueba de que sí existiese matrimonio, que era el tabulae instrumentum dotal, que es el documento en el cual se entrega la dote, y que equivaldría a lo que hoy en nuestro derecho se conoce como capitulaciones matrimoniales. Y en otros países también que se denominan contratos prenupciales. Y en ese sentido, las mujeres entregaban una dote. La dote se llamaba profecticia si la entregaba el padre, y adventicia si el padre era pobre, entonces la podía entregar un pariente u otra persona. Y entonces era la clase de dote, porque la dote es el conjunto de bienes que la mujer u otra persona entregan al marido para ayudarlo a soportar las cargas del matrimonio. Y el matrimonio responde de la pérdida y del mal manejo que haga, y tiene obligación de restituirla según las acciones en el derecho romano. Entonces, encontramos por otro lado que el matrimonio estaba sujeto, sí, a ciertos requisitos, porque no debían de ser parientes. Los adúlteros no podían casarse entre sí. Tampoco una persona que había sido raptada podía quedarse
casarse con el raptor y le dieron también el adoptado con el adoptante mientras dure la adopción, el tutor con el tutelado mientras dure también el ejercicio de la tutela, no pueden casarse. Luego sí que también los romanos es importante cómo regularon el concubinato, no como la figura que conocemos con la definición actual que se tiene de concubino, sino que en Roma era la protección legal que le dio el derecho a las uniones maritales permanentes. Justiniano lo reguló de una manera increíble porque si bien es cierto que los hijos eran ilegítimos, porque solamente los hijos de justas nupcias eran legítimos en cuanto a la filiación, que había filiación ilegítima y filiación también legítima. Entonces, solo los de matrimonio eran legítimos y aparte de eso, la patria potestad le correspondía a la madre en un concubinato. Si no había matrimonio, le correspondían a la madre. Y Justiniano reconoció el derecho de los hijos a que fueran alimentados por sus padres, es decir, que sus padres aún en el concubinato tenían obligación de alimentarlos. Pero fíjense bien en esto, que en el concubinato no estaba permitido que se unieran dos personas que no fueran libres. Es decir, que no debían de estar casados, ninguno de los dos, para poderse unir maritablemente sin matrimonio. Y eso, el derecho, como les digo, el derecho romano les dio reconocimiento, pero en esa figura llamada concubinato. Es una figura muy parecida a lo que en nuestra legislación conocemos como unión de hecho. Y la unión de hecho, pues es mucho más amplia en nuestro derecho actual. Nace en el Estatuto de la Unión de Hecho de 1944 y está legislado en nuestro Código Civil actual. Pero en su esencia es lo mismo porque es el reconocimiento legal a una unión marital entre un hombre y una mujer que son libres de Estado. Luego estaba el matrimonio confarreatio, que era un matrimonio prácticamente indisoluble. Digo prácticamente porque dicen que sí, había la posibilidad las investigaciones dan cuenta de que sí, pero era tan difícil y era tan engorroso que no había quien intentara el divorcio. El matrimonio confarreatio estaba reservado a los patricios y tenía una consecuencia muy importante, y era que las hijas procreadas de un matrimonio confarreatio eran las únicas que podían ser dedicadas como sacerdotisas a la dios Vesta, y eso era un gran honor y fuente de bendiciones según el sistema de creencias de los romanos. Entonces eran consagradas a la dios Vesta. Y se llamaba confarreatio debido al confarre, que eran unos panes que se llevaban el día del matrimonio, que formaban parte de ese rito y que tenía un simbolismo muy, muy grande. Luego tenemos que así como había matrimonio, de hecho también había divorcio de hecho. El repudium era
unilateral. El hombre podía mandarle en 2 líneas, en un libelo, es decir, una notificación donde toma tus cosas y te deposito en casa de tu marido, en casa de tu hermano o de tu padre. Y entonces eso hacía que terminara el matrimonio. La mujer también podía notificarle al marido con las simples frases, haz tus cosas y arréglatelas como puedas. Era una forma de repudio y de terminar con la disolución del vínculo del matrimonio. También había de buena gracia, bona gratia, que era el matrimonio por voluntad, cuando estaban de acuerdo los dos en que se disolvía la unión. Y las mujeres también, cuando se habían casado cum manu, entonces podían abandonar 3 noches el domicilio conyugal, y eso significaba que se habían liberado de la autoridad del marido. De allí encontraríamos lo último, y es lo relativo al régimen patrimonial, que en la época antigua se consideró la separación de bienes. Justiniano reguló lo relativo a los bienes privativos que correspondían a la mujer, que era la dote y bienes adquiridos por herencia. Hoy se les llama también bienes propios de cada cónyuge, los que se adquieren por herencia, por donación o por un sorteo. Esos no entran en la liquidación cuando hay divorcio. No entran nunca en la liquidación del patrimonio. Y la dote, pues, que también era un tema muy, muy formal en Roma, porque hasta se hacía un instrumento, el tabulae instrumentum dotale, que era el instrumento, el documento, instrumento dotal, y los hombres, como les digo, tenían responsabilidad sobre esa dote y respondían legalmente si la administraban mal. Ahí con eso estaríamos nosotros terminando entonces este tema relacionado con la familia romana. Si tienen alguna duda, por favor, con muchísimo gusto pueden plantearla, que aquí estamos para ello. Doctora, perdone, otra vez la molesto. Y las personas se podían casar, gracias, las personas se podían casar en diversas ocasiones, o sea, ilimitadamente. Estaba viendo acá que, por ejemplo, la dote se le era devuelta a la mujer para cuando contraigan nuevas veces. Tal vez, bueno, yo tengo entendido que la mujer no tenía mucha libertad en la época antigua romana, pero por eso quisiera saber cuántas veces se podía casar o si era ilimitado. Bueno, no había límite de veces, ni para el hombre ni para el marido. Y como el matrimonio era una situación de hecho y el divorcio también, con solo notificarle a la otra pareja que ya se disolvía el matrimonio, la pareja quedaba libre y entonces podía contraer matrimonio con otro, él con otra y ella con otro, y entonces no cometían adulterio, porque ya estaba disuelto el vínculo, porque era una cuestión muy fácil de deshacer el vínculo, y entonces no hay un número de veces en que pudieran casarse, no existe un límite. Entonces se supone que podían casarse las veces que así lo dispusieran, toda vez que ya estuvieran notificados y que el vínculo se había disuelto. Porque si no, incurrían en adulterio.
Y hubo una época en que el adulterio en Roma estuvo penado con la muerte para las mujeres, ¿verdad? Muchas gracias. Por nada. Licenciada, disculpe la molestia. Yo ¿Mm? tengo una duda respecto al examen. Dime, Marlene. Fíjese que yo quisiera saber cómo está compuesto el punteo del examen. Tengo duda porque Son 5 preguntas de los casos de 2 puntos, que hacen 10 ujú. puntos. Y el resto de preguntas cuestan 30. Y eso hace un total de 40. Oh, ya. En el sistema, o sea, en la plataforma Moodle, em, uno puede ver como que la gráfica de sus resultados, ¿verdad? Claro. ¿En la gráfica ya tira calificado los casos o todavía no? Usted le tiene que dar el visto bueno. No, ya lo tira calificado. Ah, bueno, es que de ahí deriva mi pregunta, porque fíjese que yo considero no haber estudiado para sacar no sea tantas malas. Siento que tuve que haber sacado más y siento que la redacción de algunas preguntas estaba como muy confusa, por así decirlo, y quizá ahí pudo haber estado como que el error. Pero no sé si usted, licenciada, como que cerciora al momento de ya pasar las notas, de que el sistema no esté cometiendo algún error, por así decirlo. Porque fíjese que había preguntas en las que, por ejemplo, solo podía cambiar una palabra, pero esa palabra ya hacía que la respuesta fuera otra, ¿verdad? Pues sí, Pero no sé. pero Marlene, lo confuso de que yo redacta las preguntas confusas, me estás asignando a mí la culpa. Bueno, está bien, pero yo voy a decirte algo, que las preguntas de opción múltiple o las preguntas de falso y verdadero, que son preguntas válidas en evaluación, que se utilizan bastante, eh, tienen que tener una redacción que al estudiante lo haga analizar, porque no son preguntas de memoria, no son preguntas solo de recordación, son preguntas de análisis y de comprensión. Porque fíjate, si por ejemplo yo preguntara cuál fue el presidente que estaba en Guatemala cuando se firmaron los acuerdos de paz, bueno, y entonces yo les escribo Barack Obama, Clinton, Trump y Arzú. Ahí no tienen que analizar ustedes absolutamente nada. Y cuando no saben evaluar los profesores, hacen preguntas de ese tipo. Entonces, por simple descarte, ustedes dicen tal y, y ya. Entonces, en las preguntas son para analizar y evalúan análisis y evalúan comprensión. Sí, Ese licenciada. tipo de preguntas. Por otro lado, yo en ese sentido soy bastante cuidadosa y entonces miro qué fue todo lo que se dio. Y yo les pediría que no se adelanten hasta que no tengan sus notas, ¿verdad? Porque que no Sí, se licenciada. adelanten a los acontecimientos. No le estoy echando la culpa de que usted haya redactado malas preguntas y su forma de evaluar no la estoy juzgando para nada. Lo que pasa es de que a veces se han dado problemas en el sistema de que, no sé, por alguna extraña razón lo califica como, o sea, como malo. Sí. Y eso quisiera saber yo, como le decía, si No, usted pero revisa antes de subir el punteo sí, cualquier error que esté cometiendo el sistema, porque, porque y si lo sí, cometí yo también, y si yo cometí el error,
también yo lo reviso. De hecho, tengo un asuntito que voy a revisar ahí porque parece que no lo grabó bien la corrección que hice en una palabra. Y ya la tengo incluso anotada y todo, porque Sí, sí porque veo todo eso. Y saben había una en la que decía que el interdicto prohibitorio, ajá, era presenta o prestar. Ajá, entonces ahí le digo, esa redacción, esa puede hacer cambiar de parecer al sistema. Entonces, Sí, eso es lo que, esas son las cosas exactas en las que le estoy diciendo. justo incluso ya lo tengo yo, eso ya lo tengo yo anotado. Pero aparte de eso, fíjense que les di 10 puntos por elaborar, porque eso lo tienen que tener nítido. No les estoy haciendo preguntas de respuesta abierta. No les estoy haciendo preguntas para que ustedes me redacten un texto, me hagan un ensayo o de un nivel de complicación más alto. Pero al menos sí tengo tengo que ver que ustedes hayan comprendido y hayan analizado, ¿verdad? No, Así licenciada, que, sí, que en yo eso yo estoy segura de lo que estudié, como le digo, por eso no considero haber estudiado para sacar tantas malas. Entonces, por eso le decía que no sé si podría revisar cualquier error, ¿verdad? Que la plataforma esté no, pero cometiendo. no se preocupen porque eso yo como docente siempre lo hago, ¿oye? Así que yo reviso todo, yo veo y antes de pasar notas yo tengo que tener la seguridad de que todo está bien. Y a veces me pasa que no graba también nota y en las actas oficiales puede aparecer NSP y entonces voy y busco otra vez y regreso y entonces lo corrijo. Y a quien hayan tenido alguna experiencia conmigo saben que no hay ningún problema hoy. Ok, licenciada, muchas gracias. Y licenciada, disculpe, pretor es lo mismo que magistrado, ¿verdad? No, No es lo magistrado, mismo. magistrado hay de varias categorías. Hay magistrado pretor, magistrado censor, magistrado cuestor, magistrado tribuno. Licenciada, Ya. disculpe. Entonces, ¿me podría explicar cuál es la diferencia entre pretor y magistrado? Porque yo juraba que eran lo mismo. Sí, yo también juraba que eran lo mismo. Creo que ese fue mi error también en el examen. Que es magistrado, es una relación de género a especie, porque el pretor es un magistrado, pero el magistrado pretor es el magistrado que administra justicia. Es que en una pregunta del examen venía que el pretor era el que podía tomar las decisiones de un caso, si no estoy mal, algo así decía la pregunta. Entonces yo consideré que era verdadera, porque era verdadero y de verdadero y falso, ¿verdad? Porque yo tomaba que el pretor era lo mismo que el magistrado, pero como no hablaba en particular de un pretor y así como que en específico de los que usted mencionaba ahorita, entonces yo supuse que era el magistrado, así que significaban lo mismo. Pero cuando yo les expliqué las clases de magistratura, cuando yo les expliqué las clases de magistratura, les dije que había magistrados de distintas clases y que incluso les dije, uno que nos interesa mucho es el magistrado pretor, les dije, porque el magistrado pretor es el que administra justicia, es el que se refiere a las leyes como que fueran los magistrados de la Corte Suprema. Cuando les dije yo, el magistrado censor es el que se encarga del censo. El magistrado cuestor, les dije, es el magistrado que se equipara al ministro de Finanzas porque es el que se encarga de todo lo relativo a las finanzas de Roma. Incluso el magistrado tribuno, les dije, y a ustedes mismos me contestaban a quién se asimilaba porque es el procurador de derechos humanos, porque miraba que no hubiesen violaciones para el populus romanos. Entonces
Magistrados es el nombre genérico, pero hay magistrados de diferente clase y yo se los di todos los magistrados. Les di el nombre de cada magistrado, de cómo, a qué se dedicaba cada uno de los magistrados. Entonces, si la pregunta dijera que los interdictos eran órdenes dadas por el praetor, con el fin de amparar una situación que estimase justa, sí sería verdadero, ¿verdad? Porque está dando como la resolución, está juzgando algo. Pues sí, habría que ver bien la pregunta. Bueno, gracias, licenciada. Bueno, ¿algo más? Y disculpe, licenciada, pero es que sí necesito estar como que segura en mi nota, porque como le digo, la preocupación de uno, ¿verdad? De sacar la mejor nota para ya después no tener mucha Claro. preocupación. Y eso se los he dicho yo, que tienen que hacer una buena zona para poder aprobar la asignatura y hacer de manera ya holgada su examen final. Y además les dije, esos 10 puntos del caso, les digo, se los estoy dando como una actividad para fortalecer zona. Esos 10 puntos son realmente un estímulo para ustedes, porque ustedes ya tendrían que haber ido sobre 10. Sí, muchas gracias por eso, licenciada. Por eso le consultaba si los casos ya estaban calificados, porque si no, ahí puede estar como que la variación de que tenga como que preguntas, tantas preguntas como tomadas como incorrectas, porque no estén calificados todavía, por así decirlo. Entonces esa era mi duda, pero si usted dice que ya los califica el sistema, pues habría Y el que... sistema les califica, sí. De todas maneras, yo voy a volver a entrar y reviso y todo. Y cuando tengan sus notas, ustedes van a ver ahí. Eso tiene que reflejar más cuando tengan su nota en el acta oficial. Oye, Bueno, licenciada, muchas gracias. cualquier cosa, pues yo estoy a la orden y me escriben a mi correo. Ahí con muchísimo gusto yo les voy resolviendo poco a poco. ¿Ok? Gracias, licenciada. Gracias, doctor. Pasen feliz noche, pues. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Que les vaya bien mañana.